Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes y en particular con mi querido amigo ya de muchísimos años, Juan Pepe Galicot, felicitarlo nuevamente por este gran esfuerzo que ha realizado y que ha renovado la realidad y la imagen de Tijuana en México y en el mundo. Realmente es un honor estar aquí con todos ustedes. Lo que me había pedido Pepe y su equipo como tema era el panorama político hacia el 2018, pero más que especular sobre lo que pueda o no suceder, quisiera aprovechar esta oportunidad para exponer algunas ideas sobre lo que yo creo que debiera proponerle al país en el 18 una candidatura independiente. Yo espero que la haya, la mía o la de alguien más. Creo que es necesario por muchas razones, entre otras porque los partidos no solo no van a proponer candidatos que propongan cosas así, sino que mucho menos harían cosas como las que voy a describir. No lo van a hacer, ya sabemos que no lo van a hacer, no lo va a hacer Morena, no lo va a hacer el PAN, no lo va a hacer el PRI y el PRD, pues tampoco, aunque no sabemos muy bien qué vaya a hacer el PRD. Y por tanto me parece importante tratar por lo menos de poner en la mesa los temas que me parece a mí que tienen que ser los centrales y los voy a reducir a 5 propuestas muy concretas de las cuales voy a hablar ahorita antes de poder discutir con ustedes estos temas o los que ustedes deseen. La primera tiene que ver con la impunidad. No va a haber confianza ni credibilidad de ningún gobierno, ninguna presidencia en México mientras no se acabe con la impunidad. Y esa impunidad solo va a terminar si se castiga, se investiga, se castiga lo que haya sucedido en el pasado. No hay manera de detener la corrupción y las violaciones a los derechos humanos y a la legalidad en el futuro o en el presente si no se atiende también el pasado. Y para eso no hay ninguna otra solución, no hay ningún otro remedio que comisiones especiales creadas profeso específicamente para eso. Una comisión de la verdad contra la impunidad en México para investigar los hechos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Si no estamos dispuestos a dar ese paso, no vamos a poder limitar la corrupción y la ilegalidad futura. No hay remedio, simplemente es imposible. Y esa comisión debe tener apoyo internacional significativo, no simplemente ser una comisión mexicana, no tiene necesariamente que ser como la de Guatemala, como la CICIG, pero sí necesita apoyo internacional, apoyo de la ONU, apoyo de la OEA, apoyo, por supuesto, de los gobiernos de los países amigos, de Estados Unidos, de la Unión Europea, etc. Si eso no estamos dispuestos a hacerlo, no vamos a acabar con la corrupción en México. No hay manera. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia, no hay a qué temerle, salvo si es una venganza política. Pero la venganza política puede incidirle miedo a alguien, pero no va a generalizarse. Duarte ahorita, Javier Duarte, puede pensar que se lo quieren fregar por represalias y por venganza política. Creo que es cierto, si eso es lo que piensa, creo que tiene razón. También creo que es muy ratero, por supuesto. Pero el problema no es que es ratero, es que todos sabemos que no lo están persiguiendo por ratero. Lo están persiguiendo por una venganza política, por haber perdido las elecciones, porque ganó Miguel Ángel Yunes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera propuesta y es una condición absoluta para poder avanzar en el tema que más preocupa a la gente en México, que es el tema de la corrupción. El segundo tema
por desgracia, más vigente que nunca, y la segunda propuesta tiene que ver con el tema de la seguridad. Independientemente de las circunstancias específicas de cada ciudad o de cada estado en cada momento, que puede haber mejorado o empeorado la situación de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad, y no quiero entrar en el detalle de esta ciudad sí y esta no, y ahorita sí, pero ayer y mañana no, que es indiferente. Lo que ya sabemos son dos cosas básicas. Uno, la guerra no ha servido absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Hoy en México sigue habiendo entre el doble y casi 2 veces y medio más violencia que cuando empezó la guerra hace casi exactamente 10 años, el 11 de diciembre de 2006. No ha servido absolutamente de nada la guerra. Costó una fortuna, son decenas de miles de muertos y de desaparecidos y no hay absolutamente nada a cambio. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave en el fondo es que no estamos más cerca hoy de tener una solución para el problema de la seguridad en el país que donde estábamos hace 10 años. Independientemente de la guerra, si mañana Peña Nieto tuviera la sabiduría, la visión y la sensibilidad de acabar con la guerra, mañana, tampoco tendríamos con qué tratar de imponer seguridad y tranquilidad para las familias mexicanas. No tenemos con qué. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado 10 años y antes de eso, los 6 de Fox también, no construyendo el único instrumento que puede servir en México, que es una Policía Nacional única, grande, bien equipada, bien financiada, bien entrenada. Seguimos con esta cosa absurda de seguir creyendo mágicamente que algún día va a haber policías municipales que funcionen. Pero ¿por qué las habría? No hay ninguna buena razón, salvo que le queremos echar ganas. Es que ojalá le echaran ganas los presidentes municipales. No, no le van a echar ganas. Y no vamos a pagar más predial para que le echen ganas. No lo vamos a hacer, punto. Pero tampoco vamos a crear las policías estatales, las 32, que supuestamente servirían y sustituirían a las municipales. El cuento del mando único es tan absurdo que ya no le llama, es mando único mixto. Es decir, es único a veces, cuando tenga yo ganas y cuando no, no. Es único salvo cuando es múltiple. No, pues está padre. Claro, se le tenía que ocurrir a un priista algo así. Es el Partido Revolucionario Institucional, pues es el mismo tipo de lógica. Juntemos 2 términos antinómicos y simplemente con eso resolvemos el problema, ¿no? No puede ser único, no queremos que sea múltiple, entonces es mando único mixto. Las policías estatales no sirven, ninguna de ellas ha servido. La que dizque ponen como ejemplo, que es la de Nuevo León, la Fuerza Civil, ya sabemos, ya no funcionó, y no por el Bronco sí o el Bronco no, sino porque los magnates de Monterrey estuvieron dispuestos a pagarla durante 1 o 2 años y después ya no. Y entonces pues no crece la famosa Fuerza Civil, no llega a los 14,000 efectivos que habían prometido, no le pagan a los que sí tienen lo que habían prometido. ¿Y por qué? Porque no tiene lana el Estado. Y porque sería el colmo que del presupuesto federal, es decir, presupuesto financiado, entre otros, por los contribuyentes de Oaxaca y de Chiapas, le mandáramos dinero al Estado más rico de la República para que tengan una policía como Dios manda. No va a suceder. Una Policía Nacional única es la única solución posible. No es perfecta, no es idónea, no es algo que va a hacerse de un día al otro. Pero ¿qué le va a pasar al próximo presidente de este país? Espero que sea un independiente, pero al que sea, el primer día va a hablarle un presidente municipal o un gobernador a decirle: oiga, presidente, tenemos un problemón en Tlaxcala de violencia, se nos ha disparado, ya no hay control aquí, ayúdeme. ¿Y qué recurso, con qué va a responder el presidente? Pues con la policía municipal no, porque no existe. Con la estatal no, pues porque tampoco existe. Y la federal pues no alcanza. ¿Qué va a tener que hacer el presidente? Mandar al ejército.
¿Por qué? Porque no hemos construido otro sexenio más la Policía Federal que necesitamos. Va a cerrar este sexenio, me decía el otro día Eduardo Guerrero, más o menos en 40,000 efectivos, tal vez 45,000 efectivos. Peña había prometido 50,000 más para la PF y 50 para la llamada gendarmería. La llamada gendarmería resultaron ser 5,000 más que se incorporan en realidad a la PF, y la PF no creció prácticamente en este sexenio. La creció Calderón o García Luna, Fox no la creció, entonces vamos a acabar más o menos con los mismos 40, 50,000 que teníamos antes. No sirven, para este propósito no sirven de nada, aunque sí sean mucho mejores que las municipales y las estatales. Tercera propuesta. Desde hace muchísimo tiempo tenemos un problema de informalidad en la economía, de pobreza y desigualdad y salarios bajos en el país, y de una incapacidad en México que tenemos para resolver estos temas. Y hay propuestas para hacerlo, son propuestas caras, cuestan mucho dinero. Pero si no las ponemos en práctica, pues no vamos a resolver este asunto. Tiene dos facetas básicamente esta propuesta, que la ha propuesto mucha gente, pero en particular ha sido Santiago Levy en el Banco Interamericano de Desarrollo que más ha insistido en ello. Por un lado, un sistema único y universal de protección social en México, financiado por el Fondo Fiscal Central. Y por el otro, un ingreso ciudadano universal en México o un impuesto negativo como tienen en Estados Unidos y en varios países de Europa occidental. ¿Por qué las dos cosas y por qué tienen que ir juntas? La primera es indispensable por dos razones. Porque en México casi la totalidad de la protección social está vinculada al empleo o estaba vinculada al empleo. Tenían seguro social los que tenían un empleo formal. Resultó que muchísima gente no tiene empleo formal porque se disparó la informalidad en el país. Como no podíamos dejar a toda esa gente fuera de las redes de protección social, teníamos que inventar parches para ir resolviendo el tema. Entonces, primero López Obrador inventó el parche de los adultos mayores en la Ciudad de México, que después se generalizó a los de 65, a los de 70 y más, y después pasó a ser 65 y más. A mí ya mero me va a tocar, cosa que agradezco. Luego Fox y Frank inventaron el seguro popular para toda la gente que no tiene cobertura médica. Luego otros inventaron el embarazo saludable. Todos los huecos los fuimos llenando con parches. Pero todos esos parches, ¿qué hacen? Alientan la informalidad, porque resulta que estás en las mismas si estás en la economía formal que en la economía informal, en primer lugar. En segundo lugar, cuestan. Y en tercer lugar, sigue habiendo huecos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear un sistema de protección social donde todo mexicano, por el mero hecho de ser mexicano, tenga seguro médico, tenga una pensión correcta, sin más, tenga algún tipo de seguro de cesantía, todo esto financiado por el Fondo Fiscal Central, impuesto sobre la renta e IVA también. Incluso aquí donde no les gusta el IVA, pues ni modo, así tiene que ser. Y eso permitiría reducir enormemente las cargas sociales de los empresarios, que son más de 30% del salario en este país. Pagamos cargas sociales, los empresarios pagan parecidas a Europa. No tiene el menor sentido porque eso desalienta la creación de empleos formales. Pero si todo esto ya no se paga con las cotizaciones, sino se paga con el Fondo Fiscal Central, entonces se pueden reducir dramáticamente todas esas cargas sociales tan elevadas, tan onerosas en México. Pero al mismo tiempo que damos eso, también es indispensable ya darle un ingreso mínimo, aunque sea realmente mínimo, a todos los mexicanos.
Mínimo, nada del otro mundo, pero no es oportunidades o prospera como se llama ahora. No es solo para la gente de menores recursos. Tiene que ser básicamente para todos y obviamente para los que tienen más, pues pedir su solidaridad, que lo declinen, pero que sea un asunto universal. Cada mexicano mayor de 18 años debe poder recibir del Fondo Fiscal Central también una cantidad mínima, pero significativa. ¿Qué quiere decir mínima? Me gustaría que se pudiera llegar a través de un impuesto negativo a unos 2.500, 2.700 pesos al mes por persona mayor de 18 años, no por hogar, no la mamá, como es el caso ahorita de Oportunidades o de Prospera. Esto cuesta dinero, pero tiene enormes ventajas. En primer lugar, generaliza un piso mínimo para todos, que se dice fácil, pero es mucha lana para una persona que está por debajo de la línea de pobreza, extrema ni se diga, pero incluso pobreza. 70% de los mexicanos ganan menos de 6,000 pesos al mes. Yo he estado visitando mucho las plantas de la industria automotriz o las ciudades de la industria automotriz del Bajío los últimos meses. El ingreso, el salario de ingreso a esas plantas, a las nuevas, es de 5 a 6,000 pesos. Es decir, $300, perdón. $300 al mes. En una comida de 5 o 6 personas, en cualquiera de los magníficos restaurantes que hay en esta ciudad o en Ensenada, en los buenos, una comida de 5 o 6 personas, nos gastamos eso, en una comida. El salario mensual, no de alguien que anda vendiendo chicles en la calle, de alguien que trabaja en la industria automotriz globalizada, competitiva, moderna, exitosa. Lo peor de lo que vivimos en este país no es lo que no funciona, es lo que sí funciona. La tragedia sucede en los sectores que sí funcionan, en la industria automotriz, en la exportación de cítricos, en las maquiladoras, sí funcionan. ¿Y los salarios qué son? Pues son salarios de miseria. Si colocamos este piso mínimo, por lo menos garantizamos que haya algo para todos. Y ese algo también puede ir sirviendo como un estímulo para que en los sectores productivos se tenga que pagar más, porque si no la gente en efecto no va a querer trabajar ahí. Se ha hecho en muchos países, se puede ir haciendo gradualmente año tras año a lo largo del sexenio, sí cuesta dinero, pero tiene una ventaja adicional que no es menor, sobre todo ustedes que creo que lo han padecido, que nos permitiría desmontar todo el aparato burocrático, clientelar de Sedesol y de todos estos otros aparatos que sirven para repartir los parches que se han armado. El Seguro Popular, todo eso, a través de este ingreso único se puede ir desmontando y como es universal, no le puede tocar a unos sí y a otros no. Por definición, no puede tener ningún sesgo político o electoral o de ningún tipo. Si es caro, sí es caro. Queremos cambiar este país, tenemos que pagar. ¿Quiénes tenemos que pagar? Los que podemos. Los que no pueden, pues por definición no. Cuarta propuesta, que es fundamental. Todo esto que he dicho no puede funcionar si la economía no crece. La economía tiene que crecer entre 4 y 5% al año, si no, no hay manera de crear los empleos que se necesitan. Si no se crean los empleos, no hay manera de elevar los salarios. Si no se elevan los salarios, no hay manera de mejorar el ingreso de las familias mexicanas. Y si no sucede eso, el país va a seguir estando más o menos como está. Esa es una realidad que no se puede cambiar de ninguna manera. ¿Qué sucede? Este sexenio va a cerrar con un promedio de crecimiento anual de 2.1, 2.2%, no más. Es decir, exactamente el promedio histórico de los últimos 20 años. Ha habido años mejores, ha habido años peores. El promedio desde el 96, digamos, quitando el 95, que fue una catástrofe, todos lo recordamos, ha sido de 2%, 2.2, 2.3%. Este sexenio va a ser lo mismo.
¿Qué es lo que sucede? Es algo muy sencillo, no tiene gran ciencia. Estamos invirtiendo 20, 21 puntos del PIB al año en México. Con ese nivel de inversión crecemos al 2%. Punto. Queremos crecer al 4 o al 5, tenemos que invertir por lo menos 5 puntos más del PIB. No hay manera de crecer si no aumentamos esa proporción de la riqueza nacional que invertimos cada año. Lo hicimos en los años 60, 50 y 60, en los 70 también, pero ya con deuda o con petróleo. Lo podemos volver a hacer. No tenemos que llegar a los extremos chinos de 40% de inversión del PIB, pero si no es 25%, no vamos a poder crecer. ¿Cómo elevamos esa tasa de inversión del 20, 21% donde está al 25%? Pues también no es ciencia oculta. ¿Puede ser inversión pública? No, porque el gobierno no tiene lana y no va a tener lana. Y la lana que tiene hay que meterla a estos programas de protección social que mencionaba. Pero además, la inversión pública está en sus niveles más bajos desde hace 40 años en México. La inversión pública en infraestructura está en niveles de los años 40. No la vamos a elevar, no vamos a poder hacerlo a corto plazo. Inversión privada mexicana, sí, por supuesto, pero tomemos en cuenta que muchas de las grandes empresas mexicanas, en un plan de negocios perfectamente justificado, inteligente, audaz, muchas de ellas, no todas, pero muchas, están invirtiendo fuera de México. No es fuga de capitales, es inversión de empresas transnacionales mexicanas de una manera perfectamente sensata. Cemex, América Móvil, Bimbo, FEMSA, Alfa, todas ellas tienen inversiones en toda América Latina y en Estados Unidos. ¿Pueden invertir más en México? Sí. 5 puntos, no. 5 puntos del PIB son como 60,000 millones de dólares más al año. Es mucha lana. Tal vez un punto lo podamos sacar del sector público, tal vez un punto de la inversión privada mexicana, pero lo esencial va a venir de la inversión extranjera directa. Si no somos capaces de atraer 3 puntos más del PIB de inversión extranjera directa, es decir, como 40,000 millones de dólares, más el promedio en el que estamos está entre 25 y 30, que es lo que estamos ahora, y se ha mantenido estable todo este sexenio y el sexenio pasado. Hay variaciones de un año a otro, cuando se vende la cervecería, cuando se vende Modelo, cuando se vende Comex, etcétera, pero luego vuelve a caer. El promedio es de 25-30. Tenemos que duplicarlo, mínimo duplicarlo, y más bien sumarle otros 40,000 millones de dólares más. En un mundo donde todo el mundo está compitiendo. Todo el mundo busca inversión extranjera. No somos nosotros los mexicanos los únicos, no es cierto. Hay muchos más que tienen muchos atractivos. Nosotros tenemos los nuestros, los brasileños tienen los suyos, los indios tienen los suyos, por supuesto los chinos. ¿Cómo le hacemos para lograr eso? Pues hay una única solución posible, no hay otra, es seguridad jurídica. Si no logramos darle seguridad jurídica al inversionista extranjero que no ha venido ya, a los nuevos, no van a llegar. Y si no llegan, no va a aumentar la inversión en México como proporción del PIB, y si no aumenta, no va entonces a crecer esta economía. ¿Qué es seguridad jurídica? Pues quién mejor que ustedes lo saben. Es que se cumplan los contratos, es que haya Estado de Derecho, es que no haya violencia, es que no haya historias de colgados, decapitados, asesinados, violados, desaparecidos, es todo eso. Pero no es de hablar bien de México, no se trata de hablar bien de México, ya no es asunto de dorar la píldora, no es de hablar bien de México, porque la gente en el mundo que toma decisiones, las toma a partir de información que está disponible para todos, en las redes, en las cadenas de 24 horas, en los periódicos online. Hay muy poca información que tengan unos y que no tengan otros. Por tanto, no se trata de hablar bien de México, se trata de que esté bien México.
Si no está bien México, no va a llegar esa inversión. Esa es la cuarta propuesta fundamental. Tenemos que salir a buscar ese dinero, esos recursos, pero tenemos que llevar con cada quien afuera las credenciales, las pruebas, los testimonios de que esa seguridad jurídica sí existe. Quinta y última propuesta para terminar, y tiene mucho que ver con lo que va a suceder la semana que entra en Estados Unidos y tiene mucho que ver con lo que viven ustedes en Tijuana desde hace muchísimos años. Tenemos que adoptar una idea distinta, una relación distinta con Estados Unidos. Si gana Trump, por supuesto, pero aún si no gana, de todas maneras ya necesitamos llevar a cabo en México una especie de conversación nacional sobre nuestra relación con Estados Unidos. No para andar inventando, perdónenme, ingenuidades o tonterías, sino para integrarnos más con Estados Unidos, no menos. La solución al problema que planteó esta campaña en Estados Unidos no es menos relación con Estados Unidos, es más relación. Una relación más integrada, más intensa, más cercana. Tiene que ser de esa manera, si no, no vamos a poder avanzar. ¿En qué consiste eso? Consiste en varias cosas, me limito a 2 o 3 porque no quiero extenderme. En primer lugar, volver al tema migratorio, que es absolutamente esencial. Ya el expresidente Zedillo y el exsecretario de Comercio de Bush, Carlos Gutiérrez, han hecho una propuesta de volver a bilateralizar el tema migratorio. Es fundamental. Hay que llegar a un acuerdo con los americanos de acabar con la guerra del narco. También en California van a aprobar un referéndum el martes legalizando el uso recreativo de la marihuana. Es un gran cambio, en mi opinión muy positivo. En tercer lugar, tenemos que empezar a hablar con las grandes industrias norteamericanas que están en México, por ejemplo, la automotriz, para empezar a hablar del tema de los salarios. Llegar a acuerdos sectoriales o regionales donde, por un lado, la competitividad de México no se pierda, pero donde tampoco tengamos estos salarios espantosos de los que ya hablé. Tenemos que ir avanzando en ese sentido. Tenemos que tener una postura mucho más activa, más presente, más vigorosa, más audaz, como sociedad mexicana y como gobierno mexicano dentro de Estados Unidos. Todo esto que está sucediendo con Trump, no digo que lo hubiéramos podido evitar, pero estaríamos en condiciones mucho mejores para enfrentar este reto si desde hace años hubiéramos tenido la presencia en Estados Unidos que México puede tener y que no hemos tenido. Esto también es fundamental para cualquier mejora en el país. Estas 5 propuestas permitirían cambiar a México, se pueden poner en práctica y realizar en un sexenio. Son 6 años para hacer muchas cosas, pero se tienen que centrar en algunas. Son distintas a lo que proponen los partidos, no van a proponer este tipo de ideas porque tienen muchos costos de diverso tipo, pero son propuestas factibles, viables, audaces y que se pueden hacer. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer un candidato independiente o una candidata independiente en el 2018. Presentar estas propuestas, obligar a que se debatan, obligar a fijar esta agenda y obligar a los demás candidatos a que se definan en torno a ellas o, de preferencia, que las hagan suyas. Yo quisiera empujar estas propuestas más allá de quién es el candidato o la candidata, más allá de si yo soy candidato o no lo soy, que algún candidato independiente la retome y que esta sea la conversación nacional que necesitamos en México. Muchísimas gracias. La propuesta del ingreso universal, considerando que somos 50 millones de mexicanos mayores de 18 años, a 2.500 pesos por cabeza serían 125,000 millones de pesos mensuales, ¿no? ¿De dónde saldría este dinero y qué porcentaje es del gasto mensual del gobierno para tener una idea racional? Los cálculos se tienen que hacer bien. No hemos terminado de hacerlos en un grupo que estamos trabajando justamente con Levi. Hay que restarle a lo que cueste lo que se ahorra de otros programas, algunos de los cuales sí se pueden suspender, otros hay que dejar
por ejemplo, probablemente haya que dejar Prospera, pero hay otros que se pueden quitar. Pero sí son varios puntos del PIB, estamos hablando de 4 o 5 puntos del PIB fácil. Por eso decía que es caro este chiste, no es un asunto así que se pueda hacer barato, no sale. Pero no hay nada que sea barato en México ya. El no hacerlo es la pobreza, no es barata, es carísima. Y la desigualdad pues, no es barata, es carísima. Y los bajos salarios pues, son carísimos a la larga. Entonces, sí requiere de un esfuerzo grande en materia fiscal, sin la menor duda. Sí alcanzaría, sí, porque este es un país que sigue recaudando muy poco. Unos pagamos muchos impuestos, pero muchísima gente no paga impuestos o paga menos de lo que debiera pagar. Y también tenemos, insisto, el tema del IVA. Sí alcanza, pero es caro, no hay la menor duda. Pero compararlo con las otras alternativas. Y la alternativa es el status quo. Y eso ya sabemos, ya lo conocemos. Charlie me da mucha esperanza sobre un México mejor y dos inquietudes. Una, ¿están dadas las condiciones para una candidatura presidencial independiente? Y otra, ¿qué tanto riesgo tenemos, pensando en que dividan y venzan, cuál sería el número mágico, pensemos, para este número de candidaturas y que no se fragmente todo esto y el voto, bueno, se pierda finalmente? Gracias. Obviamente yo sí quisiera, y he insistido mucho en esto, yo sí quisiera que hubiera un solo candidato o candidata independiente, que haya algún tipo de proceso, como se le quiera llamar, primarias, encuestas, debates, lo que sea, y que de ahí salga uno, y que ese uno reciba el apoyo de los demás. No está fácil, alguien como Ferriz sí está en esa disposición, el Bronco no está en esa disposición, yo por supuesto sí estoy, pero pues él no, y ese es un problema serio. En cuanto a hay condiciones, yo creo que sí, porque la condición esencial existe, que es que la gente está harta de los partidos. Esa es la condición principal. No, lo demás puede o no existir, pero el hartazgo con los partidos es enorme en este país y se ve en encuesta tras encuesta tras encuesta. Esa es la condición fundamental. Todo lo demás se puede resolver. Si eso no existiera, no se podría. Pero existiendo eso, yo creo que sí se puede. Es un asunto nomás de trabajo y de que todo el mundo no le eche ganas. Ponga tiempo, ponga dinero, ponga ideas, ponga apoyos, ponga todo. ¿Cuál es la opinión, nos llega a través de redes sociales, cuál es la opinión del legado de Peña Nieto y qué sugerencia le puede ofrecer para mejorar su imagen en el periodo restante de su sexenio? Pues yo diría que lo mejor sería que se recluyera en sus aposentos, descansara, desapareciera y no volviera a abrir la boca, la verdad. Ya calladito se ve mucho más bonito, ¿no? No creo que tenga más remedio. ¿Para qué le inventamos? Adelante. Sí, secretario Castañeda, uno de los casos de éxito más conocidos de la lucha contra el narcotráfico se dio en Italia, con los jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone. Lo primero que hicieron fue el lavado de dinero. ¿Por qué no se ha hecho en México? Se ha hecho mucho en materia de lavado de dinero, pero en Italia nunca llegaron a los niveles de violencia que tenemos en México. O sea, sigue siendo un país europeo. Los niveles de homicidios dolosos por 100,000 habitantes son de 3, 4, 5 en los peores momentos. Habrá partes de Italia en el sur donde era más, Sicilia, etcétera. Nosotros llegamos en el 2011 a 23, prácticamente al nivel de Brasil. Luego empezó a bajar y ya empezó a repuntar. Este año, el 16, probablemente vamos a rebasar los niveles de 2012. Y si le sigue echando ganas Peña, yo creo que en el siguiente año, el 17, podemos ya rebasar el nivel del 11. Y es cosa de Peña sí le echa ganas a eso. Y vamos bien, o sea, yo sí creo que podemos llegar a... Entonces, no es un asunto de lavado, el lavado cuenta. En estos niveles de violencia en México no basta simplemente el tema del lavado. Hay que tomar una decisión. ¿Queremos seguir con la guerra, sí o no, sin hacernos ilusiones sobre la guerra? Porque no tiene sentido. Es que con tantito más tiempo o echándole más ganas o un poquito más, vamos a ganar la guerra. ¿No es cierto? Perdón, aquí había levantado la mano antes el señor, por favor. Buenas tardes, doctor. Primeramente, muchas gracias por sus palabras. Como internacionalista,
yo escucho sus propuestas y siento que me hace falta escuchar algo sobre su visión sobre relaciones exteriores. Con su experiencia, con su trabajo respecto a eso, ¿qué opinión, qué cree que sea necesario para México en cuanto a relaciones exteriores los próximos años? Pensando en que Estados Unidos no es el único país, en que está la Unión Europea, que se está dando el Brexit, entre otras cosas. Ya, por desgracia, la verdad sí, para nosotros pues es el único país. Hay 182 o 192 países en el mundo, sí, pero pues, para México no hay 192 vecinos, hay 2. Y pues Guatemala, simpáticos, agradables, todo lo que se quiera, pero pues no. Sí es Estados Unidos y punto. Lo demás es cuento, pero no es cuento hoy, es cuento desde hace 100 años. O sea, la cantidad de esfuerzos de diversificación, de que vamos a abrir una embajada aquí, que vamos a vender chiles en no sé dónde, que vamos a mandar a un grupo de empresarios a Uganda porque ahí hay un mercado muy grande, pues no sé. A ver, nada de eso ha funcionado en 100 años. ¿Por qué? No porque seamos tontos. En eso sí tiene razón Peña Nieto. No es que se levante cada mañana sí, a ver cómo le hago hoy para joder a México. No, los presidentes no hacen eso. Se les ocurren ideas que no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque son imposibles. Porque la geografía en este caso sí es absoluto destino. No tenemos para dónde hacernos.